Durante 144 horas seguidas, el cielo de Moscú se transformó en un verdadero infierno de metal y llamas. 8.300 soldados alemanes perdieron la vida bajo las bombas de los Il-2, los aviones más temidos de toda la Segunda Guerra Mundial. Esta es la crónica de cómo el mariscal Georgi Zhukov desató la ofensiva aérea más destructiva que se haya visto en el frente oriental. Era diciembre de 1941. Las tropas de la Wehrmacht estaban a menos de 30 kilómetros del Kremlin. Adolf Hitler había prometido marchar por la Plaza Roja antes de que el año concluyera. Los soldados alemanes podían divisar las torres del Kremlin con sus propios binoculares. La caída de Moscú parecía inminente, pero Hitler no tenía idea de quién era Zhukov, y, sin duda, no sabía nada del Il-2. El Ilyushin Il-2 Sturmovik no era un avión cualquiera, era una auténtica bestia blindada, creada específicamente para un fin: aniquilar todo lo que se moviera en tierra. Los pilotos alemanes lo apodaban la Muerte Negra. Los soldados de la Wehrmacht lo llamaban el Carnicero. Stalin lo consideraba tan vital para el Ejército Rojo como el aire y el pan. Pesaba más de 6 toneladas cuando estaba completamente cargado. Su estructura contaba con una cabina blindada de acero, capaz de soportar disparos directos de ametralladoras pesadas. Estaba equipado con cañones de 23 milímetros, cohetes no guiados y hasta 600 kilogramos de bombas. Sin embargo, lo más aterrador del Il-2 no era su armamento, sino la manera en que atacaba. Los pilotos soviéticos habían perfeccionado una técnica de bombardeo en picado a baja altura, que convertía cada ataque en una experiencia aterradora para quienes estaban abajo. Descendían desde 100 metros en un ángulo de 30 grados, acelerando hasta alcanzar velocidades cercanas a los 500 kilómetros por hora. Cuando estaban a solo 100 metros del suelo, soltaban sus bombas con una precisión increíble y luego ametrallaban todo lo que quedaba con sus cañones mientras se alejaban. El 28 de noviembre de 1941, Zhukov fue llamado de manera urgente al Kremlin. Stalin estaba furioso. Las divisiones de tanques alemanas habían logrado romper las líneas defensivas soviéticas en Klin y Solkogorsk. Los carros de combate de Guderian avanzaban desde el sur, mientras que las tropas de von Bock presionaban desde el oeste. Moscú estaba siendo asediada desde 3 frentes distintos. Stalin miró a Zhukov con esa mirada fría que había llevado a millones a los gulags. Le preguntó si era posible defender Moscú. Zhukov no titubeó ni un instante. Contestó que no solo era factible defender la ciudad, sino que los alemanes serían derrotados ante sus puertas. Stalin le inquirió qué necesitaba. Zhukov solicitó 3 cosas: refuerzos frescos de Siberia, artillería pesada y control absoluto sobre la aviación del frente occidental. Stalin accedió a las 3 peticiones. Lo que Stalin ignoraba era que Zhukov ya tenía un plan, uno que dependía completamente de los Il-2. Durante semanas, Zhukov había estado reuniendo en secreto escuadrones enteros de Sturmovik en aeródromos camuflados al este de Moscú. Los alemanes no tenían ni idea de lo que se les venía encima. El 5 de diciembre amaneció con un frío terrible, a menos 35 grados Celsius. Las tropas alemanas estaban heladas, con hambre y agotadas tras meses de combate. Sus tanques apenas podían moverse porque el aceite se había vuelto sólido en los motores. Las armas se atascaban constantemente debido al frío extremo. Habían sido equipados para una campaña de verano que se había transformado en una pesadilla invernal. A las 6 de la mañana, Zhukov dio la orden. La contraofensiva comenzó al mismo tiempo en todos los frentes. Pero los ataques terrestres eran solo el comienzo. La verdadera destrucción vendría desde el aire. A las 7:15, el primer escuadrón de Il-2 despegó del aeródromo de Vnukovo, 12 aviones en formación cerrada. El rugido de sus motores Mikulin Am-30 y 8 se podía escuchar a kilómetros de distancia. Volaban tan bajo que las hélices levantaban la nieve del suelo. Su meta era la agrupación de tanques alemanes en Krasnaya, Poliana, a tan solo 22 kilómetros del Kremlin. Los soldados alemanes los vieron acercarse.
Al principio, creyeron que eran bombarderos comunes, que pasarían de largo a gran altura, pero estaban muy equivocados. Los Hildos descendieron en picado directamente hacia ellos. El ruido era ensordecedor, una mezcla del rugido de los motores, el silbido del aire cortando las alas y el aullido de las bombas cayendo. Las primeras bombas impactaron en medio de una fila de tanques Panzer III. La explosión fue tan intensa que levantó un tanque completo del suelo y lo lanzó a 20 metros de distancia. Los tanques cercanos fueron alcanzados por metralla, que perforó su blindaje lateral. La segunda oleada de Hildos ametralló a los soldados que intentaban huir. Los cañones de 23 milímetros convertían a los hombres en nubes rojas de sangre y tejido. Pero esto era solo el principio. Zhukov había dado la orden de que los ataques siguieran sin descanso durante 144 horas seguidas. 6 días enteros de bombardeos sin interrupción. Cada hora, nuevos escuadrones de Hildos despegaban para sustituir a los que volvían a reabastecerse y rearmarse. Los alemanes no tendrían ni un instante de alivio. En la zona de Klin, la división Panzer VII había montado un punto fortificado en una fábrica que estaba en desuso. Pensaban que los muros de concreto les ofrecerían protección. A las 9 de la mañana del primer día, 18 Hildos aparecieron sobre ellos. Pero estos aviones traían algo distinto: bombas perforantes de 500 kilos. La primera bomba atravesó el techo de la fábrica como si fuera papel. Explotó en el interior, acabando al instante con más de 200 soldados alemanes que se habían refugiado allí. La onda expansiva fue tan intensa que hizo que toda la estructura se viniera abajo. Los Hildos realizaron 3 pasadas más, asegurándose de que no quedara nada en pie. Cuando acabaron con la fábrica, solo quedó un cráter humeante repleto de escombros y cuerpos. El comandante del ejército del centro, el mariscal de campo Fedor von Bock, llamó con urgencia a Hermann Jing, el jefe de la Luftwaffe. Le rogó que enviara aviones caza para resguardar a sus tropas de los Hildos. Göring se comprometió a mandar todos los Messerschmitt disponibles. Resultó ser un error fatal. Los pilotos soviéticos conocían a la perfección las limitaciones de los aviones alemanes en invierno. Los Messerschmitt Bf-109 eran aeronaves impresionantes en condiciones normales, pero el frío extremo afectaba drásticamente su rendimiento. Sus motores tardaban el doble en alcanzar la temperatura adecuada. Los cañones se congelaban tras unas pocas ráfagas, y, lo más crítico, no podían volar tan bajo como los Hildos, sin arriesgarse a estrellarse. Al segundo día de la ofensiva, un grupo de 12 Messerschmitt intentó interceptar una formación de Hildos cerca de Istra. Los aviones alemanes bajaron desde 4000 metros con el sol a sus espaldas, siguiendo la táctica clásica de ataque. Mientras tanto, los Hildos descendieron aún más, volando a solo 50 metros del suelo. Los Messerschmitt intentaron seguirles, pero 3 de ellos se estrellaron de inmediato contra árboles y colinas, ya que no podían maniobrar a esa altura. Los Tolos Hildos que quedaron al descubierto durante el ataque contaron con la protección de algo que los alemanes no habían anticipado: los cazas Yak-1 y la GG-3, que habían estado esperando en lo alto. Los pilotos soviéticos habían aprendido que la mejor manera de proteger a los Sturmovik no era escoltarlos directamente, sino armar una trampa aérea. Permitían que los aviones alemanes se lanzaran al ataque contra los Hildos, y luego descendían sobre ellos desde arriba. En menos de 10 minutos, 7 Messerschmitt habían sido derribados, y los otros 2 se dieron a la fuga, regresando a sus bases. Ningún Hildos resultó dañado. Desde ese instante, los pilotos alemanes empezaron a esquivar intencionadamente los enfrentamientos con los Sturmovik. Preferían lidiar con bombarderos pesados a 10.000 metros de altura que intentar atrapar a las bestias negras que volaban a ras de suelo. Al tercer día, Zhukov aumentó la intensidad de los ataques. Ya no solo atacaban posiciones alemanas conocidas, sino que también patrullaban constantemente sobre las rutas de suministro. Cualquier columna alemana que se moviera era atacada de inmediato. Los convoyes de suministros quedaron totalmente paralizados. Los soldados alemanes en la primera línea
comenzaron a quedarse sin munición, comida y combustible. En Solnznogorsk, una columna de camiones alemanes intentó llevar suministros urgentes a las tropas que defendían la ciudad. Eran 62 vehículos escoltados por transportes blindados. Pensaban que si se movían antes del amanecer, podrían eludir a los aviones soviéticos. Se equivocaron. Los pilotos soviéticos habían empezado a llevar a cabo misiones nocturnas utilizando bengalas para iluminar. A las 4:30 de la mañana, cuando la columna alemana estaba a la mitad del trayecto, el cielo se iluminó de repente con una luz blanca deslumbrante. 3 bengalas flotaban sobre la carretera, colgadas de paracaídas, transformando la noche en un día brillante. Pocos segundos después, llegaron los dos. No mostraron compasión. Atacaron la columna desde ambos extremos al mismo tiempo, atrapando a los vehículos en el centro. Las primeras bombas destruyeron los vehículos de adelante y de atrás, bloqueando toda la columna en la carretera. Luego, los Hildos cruzaron de un extremo a otro, ametrallando de manera sistemática cada camión, cada vehículo y cada soldado que intentaba huir. Los alemanes intentaron defenderse con ametralladoras antiaéreas, pero fue en vano. Las balas rebotaban en el blindaje de los Hildos, sin hacerles ningún daño. Uno de los pilotos soviéticos más tarde comentó que vio las balas trazadoras impactando su cabina, como si fueran gotas de lluvia, pero ninguna logró atravesar. Cuando finalizó el ataque, 1 hora después, los 62 vehículos habían sido destruidos. Más de 300 soldados alemanes yacían sin vida en la nieve. Ningún suministro llegó a Solnznogorsk. El cuarto día representó un cambio psicológico significativo. Los soldados alemanes empezaron a experimentar lo que más tarde los médicos militares denominarían neurosis de bombardeo. El ruido constante de los motores y el silbido de las bombas, las explosiones interminables. Todo esto, sumado a la falta de sueño durante días, comenzó a desgastar la moral de las tropas. Un soldado alemán anotó en su diario: «Ya no puedo más. Los aviones rusos están por todas partes. No hay forma de escapar. Nos han estado bombardeando durante 4 días sin descanso. Cada vez que escucho ese maldito sonido, mis manos empiezan a temblar. Algunos de mis compañeros han perdido completamente la cordura. Se ocultan en sus refugios y se resisten a salir, incluso cuando no hay ataques. Oficialmente, esto se considera cobardía, pero todos lo comprenden. El frío te consume poco a poco, mientras que esos aviones te eliminan de inmediato». Chukov leía los reportes de inteligencia con satisfacción. Los interrogatorios a prisioneros alemanes mostraban que la moral se estaba desmoronando, pero él quería más. Su objetivo era aniquilar por completo la capacidad de combate alemana frente a Moscú. Dio la orden de que los ataques se centraran en las posiciones de artillería alemana. La artillería era clave para la estrategia alemana. Sus cañones de 105 y 150 milímetros ofrecían el apoyo de fuego que las tropas necesitaban para resistir los contraataques soviéticos. Sin artillería, los soldados alemanes quedarían totalmente expuestos. Zhukov lo sabía. Los mandos alemanes también lo sabían. Durante el 5.º día, los Hildos llevaron a cabo misiones específicas contra cada batería de artillería alemana que había sido identificada por el reconocimiento aéreo. Las baterías alemanas intentaron ocultarse, pero resultó en vano. Los pilotos soviéticos habían aprendido a reconocerlas por las huellas de las ruedas en la nieve, el calor que salía de los cañones tras disparar y el humo que delataba sus ubicaciones. Una batería de obuses alemanes cerca de Istra había estado infligiendo serias bajas a las tropas soviéticas durante varios días. Estaba bien resguardada con posiciones antiaéreas a su alrededor y un camuflaje muy elaborado. Los mandos alemanes pensaban que era casi imposible de atacar desde el aire. En el 5.º día, a las 2 de la tarde, los aviones Hildos se presentaron sobre ella. El ataque fue devastador en su precisión. Los Hildos se lanzaron en picado casi verticalmente, soltando sus bombas desde apenas 200 metros de altura. Las explosiones fueron tan precisas que cada cañón fue aniquilado uno por uno. Los proyectiles alemanes que estaban almacenados estallaron en cadena,
formando una bola de fuego que se podía ver desde Moscú. 120 artilleros alemanes perdieron la vida en cuestión de segundos. La batería dejó de existir. Esto se repitió una y otra vez a lo largo de todo el día. Al final del quinto día, el grupo de ejércitos del centro había sufrido una pérdida del 60% de su artillería. Sin apoyo de fuego, las divisiones alemanas quedaron completamente vulnerables. El sexto día, que fue el último de la ofensiva aérea de Zhukov, resultó ser el más feroz. Para ese momento, los alemanes estaban totalmente desmoralizados y desorganizados. Las comunicaciones estaban interrumpidas. Las líneas de suministro habían sido destruidas. La artillería permanecía en silencio y los sildos seguían llegando. En Krasnaya Poliana, donde todo había comenzado 6 días atrás, las tropas alemanas intentaron llevar a cabo una retirada ordenada. Era su única alternativa. Quedarse significaba morir de hambre y frío bajo los constantes bombardeos. Retirarse al menos les ofrecía una oportunidad de reagruparse detrás de líneas más seguras. Pero Zhukov ya había previsto esto. Había organizado los bombardeos aéreos junto con las ofensivas en tierra de manera impecable. Cuando los alemanes empezaron a retroceder, las tropas soviéticas recién llegadas de Siberia los atacaron por todos lados. Y desde arriba, los sildos convirtieron la retirada en una auténtica masacre. Las rutas de escape se transformaron en verdaderos cementerios. Miles de soldados alemanes intentaban, con desesperación, escapar hacia el oeste. Pero no había salida. Los sildos sobrevolaban en círculos, bajando una y otra vez para ametrallar y lanzar bombas. Los tanques que habían sido abandonados por falta de gasolina se alineaban a lo largo de las carreteras. Los vehículos destruidos bloqueaban el paso. Los cuerpos se acumulaban en montones. Un piloto soviético de Il-2 llamado Iván Pavlov estaba en la escena. Era como disparar a peces en un barril. Los alemanes corrían por las carreteras en un completo descontrol. No había formación, no había disciplina, solo puro pánico. Bajé a 30 metros y disparé con mis cañones. Vi a hombres desmoronándose literalmente bajo el fuego. Algunos levantaban las manos intentando rendirse, pero ya era demasiado tarde. Las órdenes eran claras, nadie debía escapar. Y así fue, nadie se escapó. Al finalizar el sexto día, cuando se cumplieron las 144 horas de bombardeos ininterrumpidos, el grupo de ejércitos del centro estaba hecho trizas. 8.300 soldados alemanes habían perdido la vida directamente por los ataques aéreos. Miles más habían caído en los combates en tierra que siguieron. Las divisiones que estaban a punto de tomar Moscú ahora se retiraban en un completo desorden hacia el oeste. Hitler recibió la noticia en su cuartel general en Prusia Oriental. Se llenó de una furia descontrolada. Culpa a Göring por no proteger a las tropas. Culpa a sus generales por su falta de capacidad. Culpa al clima. Culpa a todo, menos a su propia arrogancia por haber invadido la Unión Soviética sin estar preparado para el invierno. Sin embargo, Hitler no podía echarle la culpa a nadie, salvo a sí mismo, a Zhukov y a esos malditos sildos, que habían hecho trizas sus aspiraciones de conquistar Moscú. La contraofensiva soviética siguió durante semanas después de que cesara el bombardeo inicial. Las tropas alemanas fueron empujadas hacia atrás a 100, 200, 300 kilómetros de Moscú. La capital soviética se había salvado. La Wehrmacht había sufrido su primera gran derrota en la guerra. El mito de la invulnerabilidad alemana se había desmoronado. Los sildos se convirtieron en una leyenda. Los soldados soviéticos los veneraban. Les decían cariñosamente, el jorobado, por la forma distintiva de su fuselaje blindado. Los pilotos de Sturmovik disfrutaban de los mejores alojamientos, la mejor comida y las más altas condecoraciones. Stalin, personalmente, otorgó el título de héroe de la Unión Soviética a docenas de pilotos de Il-2. Por su parte, los alemanes desarrollaron un temor casi supersticioso hacia estos aviones. Los soldados solían contar relatos exagerados sobre el Il-2, diciendo que había recibido cientos de impactos, pero seguía en el aire. Hablaban de pilotos soviéticos
que atacaban con tal intensidad que parecían estar poseídos. Algunos oficiales alemanes incluso pedían ser trasladados a otros frentes solo para evitar enfrentarse a los Sturmovik. Pero más allá de las historias y los mitos, las cifras eran claras. A lo largo de la guerra, se fabricaron más de 36.000 Il-2, más que cualquier otro avión militar en la historia. Estos aparatos llevaron a cabo más de 1 millón de misiones de combate. Se calcula que destruyeron más de 70.000 vehículos enemigos, incluyendo miles de tanques. Acabaron con cientos de miles de soldados del eje. Zhukov comprendió algo esencial sobre la guerra moderna, que muchos generales de su tiempo no lograron entender. El poder aéreo no era solo un apoyo para las fuerzas terrestres. Cuando se utilizaba de forma adecuada, masiva, concentrada y sostenida, el poder aéreo podía ser determinante por sí solo. Las 144 horas de bombardeo sobre las posiciones alemanas en las cercanías de Moscú confirmaron esta teoría de manera concluyente. La ofensiva aérea de Zhukov sentó un precedente que se seguiría durante el resto del conflicto en Stalingrado, en Kursk y en la Operación Bagration. En el avance final hacia Berlín, los Il-2 siempre estuvieron en la primera línea, arrasando todo lo que encontraban a su paso. Los alemanes nunca lograron encontrar una respuesta efectiva a estos aviones. Intentaron de todo: aviones más veloces, artillería antiaérea más potente, tácticas defensivas más elaboradas. Nada funcionó. El problema principal era de diseño. Los alemanes habían creado su fuerza aérea con la idea de la guerra relámpago. Aviones rápidos para obtener la superioridad aérea y bombarderos para eliminar objetivos estratégicos. Nunca desarrollaron un avión de apoyo cercano realmente eficaz. El Stuka, su famoso bombardero en picado, era lento, vulnerable, y solo resultaba efectivo cuando tenía el dominio total del aire. Una vez que los soviéticos recuperaron el control del cielo, los Stukas se convirtieron en blancos fáciles. En cambio, los soviéticos habían creado el Il-2, diseñado específicamente para aguantar en el entorno más hostil que se pueda imaginar. Volaba bajo y despacio, sobre las tropas enemigas que no dudarían en disparar todo lo que tuvieran a mano. El blindaje no era un lujo, sino la característica principal del avión. Un piloto de Il-2 podía resistir ataques que acabarían con cualquier otro avión. Existen historias asombrosas de Il-2 que regresaban a sus bases con daños que parecían imposibles de creer. Un piloto llamado Anatoly Maximov volvió con más de 200 agujeros de bala en su aeronave. Otro piloto, cuyo nombre se ha perdido en la historia, aterrizó con medio ala destrozada por un proyectil antiaéreo. El avión continuaba en el aire porque el núcleo blindado, donde se encontraban el piloto y el motor, se mantenía intacto. Esta capacidad de resistir era fundamental, no solo por razones prácticas, sino también psicológicas. Los pilotos de Il-2 eran conscientes de que tenían una buena posibilidad de salir con vida, incluso en las situaciones más arriesgadas. Esto les daba la confianza para llevar a cabo ataques que otros pilotos de diferentes aviones ni siquiera se atreverían a intentar. Podían sobrevolar directamente zonas con una defensa fuerte, descender a alturas extremadamente peligrosas y hacer varias pasadas sobre el mismo objetivo. La valentía resulta más sencilla cuando sabes que cuentas con una armadura de acero que te protege. Tras la batalla de Moscú, la fabricación de Il-2 se convirtió en la máxima prioridad para la industria soviética. Las fábricas operaban las 24 horas del día. Los trabajadores dormían cerca de las líneas de producción. Stalin supervisaba personalmente los informes de producción cada semana. Cualquier demora se veía como un acto de sabotaje y podía llevar a la ejecución. Esta fijación por producir Il-2 tenía una razón muy clara. Funcionaban. Cada vez que surgía una crisis en el frente, cada vez que los alemanes lanzaban una nueva ofensiva, la respuesta siempre era la misma: mandar los Sturmovik. Los líderes del Ejército Rojo se dieron cuenta de que podían contar con estos aviones de una forma en que no podían hacerlo con ninguna otra arma. En Stalingrado, cuando la Sexta Armada alemana quedó atrapada, los Il-2 desmantelaron sistemáticamente
cualquier intento de establecer un puente aéreo para suministros. Los enormes transportes Junkers Su-52 eran objetivos fáciles para los cañones de los Sturmovik. Entonces, cientos de estos aviones de carga fueron derribados, cada uno transportando suministros esenciales que las tropas alemanas acorraladas necesitaban con urgencia. Sin esos suministros, la Sexta Armada no tuvo más opción que rendirse. En Kursk, durante la batalla de tanques más grande de la historia, los Ildos tuvieron un papel crucial al acabar con las formaciones de tanques alemanes. Los líderes alemanes habían reunido miles de tanques Tiger, Panther y Panzer IV para esta ofensiva. Pensaban que su gruesa armadura los haría invulnerables, pero los Ildos llevaban cohetes antitanque PTA que podían atravesar el blindaje superior de los tanques, que era su punto más vulnerable. Los ataques estaban perfectamente coordinados. Los Ildos llegaban en grandes grupos, a veces entre 80 y 100 aviones al mismo tiempo, y se lanzaban sobre las columnas de tanques desde distintos ángulos, saturando las defensas antiaéreas al mismo tiempo. Soltaban cientos de pequeñas bombas PTA que caían como una lluvia mortal sobre los tanques. Cada bomba pesaba apenas 2 kilos, pero era capaz de perforar el blindaje superior de un tanque y hacer estallar su interior con una explosión incendiaria. Un comandante de tanques alemán relató la experiencia. Era como estar en el infierno. Los aviones rusos llegaban desde todos los lados al mismo tiempo. El cielo se oscurecía con su cantidad. Entonces empezaban a caer las bombas pequeñas, pero letales. Veías los tanques a tu alrededor siendo impactados, estallando en llamas. No había nada que pudieras hacer. Tu blindaje de 50 milímetros, que te resguardaba de cualquier tanque enemigo, resultaba inútil ante los ataques aéreos. Era aterrador porque te sentías completamente desprotegido. Durante la Operación Bagration en 1944, cuando el Ejército Rojo aniquiló por completo al grupo de ejércitos centro-alemán en Bielorrusia, los Ildos fueron nuevamente cruciales. Destruyeron los puentes que los alemanes necesitaban para retirarse. Atacaron las columnas de soldados en fuga, convirtiendo las carreteras en verdaderas zonas de muerte. Aniquilaron las posiciones fortificadas que intentaban frenar el avance soviético. La ofensiva fue tan devastadora que desmanteló 28 divisiones alemanas en cuestión de semanas. Más de 350.000 soldados alemanes perdieron la vida o fueron capturados. Esta fue una derrota aún más significativa que la de Stalingrado. Y los Ildos estuvieron involucrados en cada etapa, desde el bombardeo inicial hasta la caza final de las tropas enemigas en retirada. Sin embargo, los pilotos de Ildos pagaban un alto precio por su eficacia. A pesar de su blindaje, volar un Sturmovik era extremadamente arriesgado. Los pilotos debían descender a altitudes donde eran vulnerables a todo tipo de fuego terrestre. Ametralladoras pesadas, cañones antiaéreos e incluso rifles podían alcanzarlos. Aunque el blindaje protegía el núcleo del avión, había partes que eran susceptibles. El motor podía resultar dañado. Las superficies de control podían ser destruidas. Y en las versiones más antiguas, el artillero trasero no contaba con blindaje en absoluto. La esperanza de vida promedio de un piloto de Ildos en 1941 era de Mino Mutantinus. Apenas 11 misiones de combate. 11. Esto mejoró bastante a medida que la guerra avanzaba y se afinaban las tácticas, pero nunca dejó de ser sumamente arriesgado. Los mejores aviadores, aquellos que lograban sobrevivir el tiempo suficiente para hacerse expertos, podían llevar a cabo 100, 200 e incluso 300 vuelos de combate, pero eran la excepción, no la norma. Anna Yegorova fue una de las pocas mujeres que pilotaron el Il-2. Realizó 243 misiones de combate antes de ser derribada sobre Polonia en 1945. Sobrevivió al accidente, pero fue capturada por los alemanes. La torturaron durante semanas porque no podían creer que una mujer pudiera manejar el temido Sturmovik. Cuando finalmente fue liberada al término de la guerra, Stalin la envió al Gulag porque había sido capturada, lo que, según él,
era prueba de cobardía o traición. Pasó 5 años en campos de trabajo forzado antes de ser rehabilitada. Su historia refleja tanto el valor de los pilotos de Il-2 como la brutalidad del sistema soviético que los utilizaba. Estos aviadores eran aclamados cuando lograban sus objetivos, pero se volvían prescindibles si fracasaban. Stalin no aceptaba el error. Aquellos pilotos que perdían sus aeronaves sin una justificación que se considerara válida, podían ser acusados de sabotaje. Los jefes de escuadrón que no alcanzaban sus metas de misiones podían enfrentar la pena de muerte. Esta presión generaba un ambiente de agresividad extrema entre los pilotos de Il-2. Eran conscientes de que debían triunfar, ya que el fracaso no era una alternativa. Esto los convertía en operadores increíblemente eficaces, pero también en seres sumamente crueles. Las anécdotas de pilotos soviéticos ametrallando a soldados enemigos que intentaban rendirse eran frecuentes. Las instrucciones eran precisas: eliminar todo lo que se moviera. No había lugar para la compasión. A medida que la guerra se acercaba a su fin, los Il-2 tomaron parte en algunas de las batallas más feroces que se hayan librado. En la contienda de Berlín, en los últimos días del Tercer Reich, los Sturmovik realizaban misiones sobre la ciudad en ruinas, atacando los últimos focos de resistencia alemana. Bombardeaban edificios, ametrallaban las calles y desmantelaban cualquier intento de defensa organizada. Un piloto de Il-2, conocido como Nikolai Gastelo, se volvió famoso no por sus triunfos, sino por su sacrificio. Durante un ataque a una columna de tanques alemanes en 1941, su avión sufrió graves daños y se incendió. En vez de intentar aterrizar o eyectarse, Gastello decidió guiar su Il-2 en llamas hacia la columna enemiga, causando la destrucción de varios vehículos en una explosión suicida. Stalin lo reconoció como héroe de la Unión Soviética de manera póstuma, y su acto se transformó en un símbolo de sacrificio patriótico que todos los pilotos soviéticos debían seguir. La propaganda soviética creó toda una leyenda en torno al Il-2, presentando a sus pilotos como guerreros invencibles, patriotas ideales y héroes sin temor. Sin embargo, la realidad era más compleja. Eran personas comunes, tanto hombres como mujeres, obligados a llevar a cabo hazañas extraordinarias bajo una presión enorme. Muchos eran pilotos excepcionales, algunos eran fervientes ideológicos y otros simplemente cumplían con su deber porque no tenían otra alternativa. Pero todos, sin importar sus razones personales, jugaron un papel en la derrota de la Wehrmacht. Cuando la guerra concluyó en mayo de 1945, los Il-2 habían estado presentes en casi todas las batallas clave del frente oriental. Habían volado desde las afueras de Moscú hasta las calles de Berlín. Habían destruido más equipo enemigo que cualquier otra arma soviética y habían causado más bajas entre los soldados del eje que cualquier otra aeronave en la historia del conflicto. Los alemanes, en sus últimos estudios militares sobre el conflicto, señalaron al Il-2 como una de las 3 armas que más influyeron en su derrota, junto al tanque 34 y la artillería cohete Katyusha. Esta valoración era acertada. El Shurmovik transformó de manera radical la dinámica de la guerra en tierra. Demostró que el poder aéreo táctico, cuando era lo suficientemente fuerte y se utilizaba en gran escala, podía marcar la diferencia. Tras el conflicto, los I-2 fueron rápidamente retirados del servicio a medida que llegaban aviones a reacción más avanzados. Muchos fueron desmantelados para obtener chatarra, y algunos se convirtieron en monumentos. En la actualidad, solo quedan unos pocos en condiciones de volar, conservados en museos como recordatorios de una época distinta de la guerra, pero el legado del Il-2 perdura. Los principios de diseño que lo hicieron efectivo, como el blindaje robusto, la variedad de armamento y la capacidad de volar a baja altitud, siguen siendo importantes para los aviones de ataque a tierra actuales. Por ejemplo, el AD Thunderboltus de Estados Unidos fue creado con muchas de estas mismas ideas: un fuselaje protegido alrededor del piloto, diversas armas para distintos objetivos y la habilidad de resistir daños y continuar en el aire. Además, la táctica que Zhukov perfeccionó durante esas 144 horas frente a Moscú
que consistía en un bombardeo aéreo masivo y sostenido en coordinación con ofensivas en tierra, se convirtió en una doctrina militar estándar. Los estadounidenses la aplicaron en la Guerra del Golfo, mientras que los rusos la utilizaron en Chechenia. Los ejércitos modernos todavía la emplean hoy en día. Sin embargo, hay algo singular en esas 144 horas de diciembre de 1941, que ninguna batalla posterior ha logrado igualar. Fue la primera vez en la historia que el poder aéreo se utilizó de forma tan masiva y decisiva para alterar el rumbo de una batalla terrestre. Era la primera ocasión en que los soldados en el suelo vivieron un bombardeo ininterrumpido durante varios días sin descanso. También fue la primera vez que un único tipo de avión mostró su capacidad para aniquilar una fuerza terrestre de manera masiva por sí solo. Los 8.300 soldados alemanes que perdieron la vida en esas 144 horas no fueron solo víctimas del conflicto, sino que se convirtieron en víctimas de una nueva manera de hacer la guerra, una que daba prioridad a la utilización masiva de poder aéreo en lugar de las tácticas tradicionales de combate terrestre. Era un enfoque que veía a los soldados en el suelo como blancos a eliminar en vez de adversarios a vencer en el campo de batalla. Es complicado imaginar el horror de estar bajo ese bombardeo, día tras día, oyendo el rugido incesante de los motores, viendo cómo caen las bombas, sintiendo las explosiones, observando a tus compañeros caer a tu alrededor, con la certeza de que no hay salida, que no hay ayuda en camino, que no hay manera de defenderte, simplemente esperar y rezar para que la próxima bomba no te alcance. Algunos soldados alemanes que lograron sobrevivir a esa situación nunca lograron recuperarse mentalmente. Los informes médicos de la posguerra registran casos de veteranos que experimentaban ataques de pánico al escuchar aviones, incluso muchos años después de que la guerra hubiera terminado. El sonido de un motor de avión era suficiente para llevarlos de regreso a esas trincheras heladas en las afueras de Moscú, bajo el ataque incesante de los Il-2. Para los soviéticos, en cambio, esas 144 horas significaron algo totalmente distinto. Capturaron el instante en que la marea empezó a cambiar, el instante en que dejaron de estar a la defensiva y comenzaron a contraatacar, el instante en que se dieron cuenta de que no solo podían sobrevivir a la invasión alemana, sino que también podían ganarla. Zhukov comprendió el efecto psicológico de su ofensiva aérea, así como entendió el impacto militar. Sabía que cada bomba que caía sobre las posiciones alemanas no solo eliminaba soldados, sino que también rompía la moral. Era consciente de que cada día que pasaba sin que los alemanes pudieran frenar los ataques, aumentaba la probabilidad de que empezaran a dudar de su victoria. Y sabía que, una vez que las tropas comenzaban a dudar, la derrota se volvía inevitable. La batalla de Moscú marcó un antes y un después en la guerra en el este. Después de Moscú, los alemanes nunca volvieron a tener la iniciativa estratégica. Solo era cuestión de tiempo antes de que fueran derrotados. Y las 144 horas de bombardeos de Il-2 fueron el momento clave de esa batalla. 8.300 alemanes fallecidos, un montón de tanques desmantelados, varias baterías de artillería eliminadas y un sinfín de vehículos reducidos a chatarra humeante. Y todo esto conseguido, en su mayoría, desde el aire gracias a un único tipo de avión, en 6 días de operaciones ininterrumpidas.